Fabrizio Barozzi, bienvenido al ciclo de conferencias de RCR Programa Abierto 2020 Online. Hola. Fabrizio Barozzi, hola. Fabrizio Barozzi estudió arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y completó sus estudios académicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y en la École d'Architecture de Paris-La Villette. Desde el comienzo de su carrera, mantuvo un equilibrio entre su actividad profesional y su participación académica. En 2007 y 2009 fue profesor en la Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona, y en 2009 fue profesor en la Universidad de Girona. Ha sido profesor visitante en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia en 2013 y 2015, y en 2016 comenzó a enseñar en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, donde volverá a enseñar como visiting professor. El estudio de arquitectura Barozzi Veiga fue fundado en el año 2004 en Barcelona por Fabrizio Barozzi y Alberto Veiga. Desde entonces, el estudio ha trabajado internacionalmente en proyectos públicos y privados que reciben múltiples distinciones prestigiosas. El trabajo de Barozzi Veiga, que incluye principalmente edificios culturales y educativos, se caracteriza por llegar a soluciones arraigadas al lugar, arquitecturas que se reconocen a lo largo del tiempo y que tienen una gran carga emocional. Conceptos e ideas capaces de crear atmósferas particulares, arquitectónicamente claras y expresivas, y capaces de tener un significado por sí mismas. Su obra construida incluye el Consejo Regulador de Ribera del Duero en 2011, el Auditorio Infanta Elena en Águilas en 2011, la Szczecin Philharmonic Hall en 2014, la Ragenhaus Musikschule en Bruneck en 2018 y el Bündner Kunstmuseum en Chur 2018. Los proyectos completados más recientemente son el Musée Cantonal Beaux-Arts Lausanne en 2019 y la Tanzhaus Zürich en 2019. Entre los premios más representativos, Barozzi Veiga ha sido distinguido por la sede de Ribera del Duero, su primera obra construida con la medalla de oro de la arquitectura italiana por el mejor debut en 2012. En 2015, el proyecto para la Szczecin Philharmonic Hall recibió el prestigioso premio Mies van der Rohe de Arquitectura Europea y el premio internacional FAT. En 2018, el Bündner Kunstmuseum en Chur, Suiza, recibió el premio Riva Award for International Excellence, que distingue a los 20 mejores edificios construidos en todo el mundo durante los últimos 3 años. Más recientemente, Barozzi Veiga recibió el Premio Internacional Chicago Atheneum en 2019, el Premio Best Architecture 20 Awards y el Premio AD Arquitectos del Año en 2019. A lo largo de estos años, la oficina ha sido invitada a diferentes exposiciones internacionales, entre las cuales destacan la Chicago Architectural Bienal del 2017 y la Biennale di Venezia de 2014 y 2016. En 2016, Barozzi Veiga presentó Sentimental Monumentality, una instalación y un ensayo que definió el marco conceptual de su trabajo, publicado posteriormente en las monografías Barozzi Veiga, editadas por Park Books, y en el Amasu 535. La conferencia de Barozzi Veiga va precedida por la obra de videoarte Ash Dome, bajo la dirección de Peter Telfer, en colaboración con el artista David Nash. En febrero de 1977 se plantaron 22 fresnos en círculo con el objetivo de crear un espacio abovedado, un espacio para el siglo XXI. El filme documenta a lo largo de décadas la escultura viva Ash Dome, cúpula de fresnos, de David Nash, ubicado en el país de Gales. David Nash es conocido por su trabajo con los árboles. Yo tomo el árbol prestado, lo trabajo y después, si quiero, al cabo de un tiempo, puedo devolverlo a la tierra para que éste lo absorba y empiece de nuevo su ciclo vital. Peter Telfer es un cineasta cuya misión ha sido conectar y documentar la escena artística en Gales. Ahora pasaremos a escuchar la conferencia de Fabrizio Barozzi
sobre 3 proyectos en Suiza. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias Andrea por la presentación. Bueno, muchas gracias a RCR, a Rafael, Carmen y Ramón por esta invitación que hemos aceptado con mucho gusto, la verdad. Siempre hemos sido seguidores del trabajo de RCR, con lo cual poder compartir con ellos, aunque sea de forma así virtual, digamos, el trabajo que estáis haciendo durante estos workshops, pues la verdad que nos ha hecho mucha ilusión. Bueno, como ya comentabas, voy a minimizar un poco esto. Bueno, hoy presentaré, bueno, la conferencia no será muy, intentaré que sea un poco reducida, presentaré los últimos 3 trabajos que hemos completado, que creo que dan una, digamos, dan una visión bastante amplia de nuestra, digamos, de la evolución del trabajo del estudio y también de cómo he ido trabajando durante, yo diría, los últimos 8 o 9 años, ¿no? Entonces, creo que aparte de otros proyectos que están en marcha, esto da un corte transversal sobre nuestra producción, ¿no? También, bueno, he visto la obra de arte que va un poco asociada a la presentación, una obra fantástica, el David Nash, que es, entonces me ha gustado mucho y bueno, es una de las, entre otras cosas, de referencias que tenemos que hay allí. Lo bonito de esta obra es como al final el escultor trabaja con lo que se encuentra en el lugar, ¿no? De alguna manera, entra los troncos, construye un dom de una forma sencilla, clara, capaz de expresar un significado que va mucho más allá de las simples cosas que se va encontrando allí o en algún otro lugar. Y creo que de alguna forma está muy bien, digamos, atada también con lo que hacemos, en el sentido que creemos que también nosotros trabajamos con lo que nos encontramos efectivamente en el lugar. Creo que todo nuestro trabajo, nuestra obra, reflexionan sobre lo específico del lugar. Esta idea de especificidad, de trabajar con lo único que existe en cada paisaje, en cada lugar, de trabajar con este material que te encuentras, pero luego transformarlo en algo nuevo, que pero sea parte de una historia, que dé continuidad a una atmósfera, a una identidad de un lugar, es precisamente, creo, algo que está un poco a la base también de nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que hay una bonita analogía también entre esta extraordinaria obra de arte y un poco el trabajo que obviamente en otra disciplina, que es la arquitectura, hacemos todos los días. A completamento un poco de esta pequeña introducción, decir que quizás siempre expresamos que nuestro trabajo eso intenta beber de lo que encuentra, de lo específico de un lugar, pero por otra parte creo que somos muy conscientes que la disciplina de la arquitectura es una disciplina de alguna manera, que el objeto arquitectónico tiene un valor di per sé de alguna manera, es un elemento, un valor objetual de algún modo, independiente de las vicisitudes que lo genera, independientemente incluso de la relación contextual con lo que se encuentra. La arquitectura al final es hecho material, hecho construido, tiene un valor objetual de por sí, ¿no? Es parte de una tradición, de una disciplina, de una historia de algún modo, ¿no? Entonces, yo creo que las obras quizás más interesantes que hemos producido son las que efectivamente consiguen encontrar un punto de equilibrio entre lo específico del lugar y una autonomía formal, ¿no? Y ahí en el medio, eso quizás es precisamente la paradoja, la contradicción casi, o los opuestos que guían nuestro trabajo. Para decirlo de otra manera, podría decir que de alguna manera siempre intentamos que las obras pertenezcan a un lugar, a un contexto físico, material o incluso imaginario, pero a la vez, paradójicamente, hay un momento en que se tienen que olvidar de este paisaje para coger vida propia,
para trabajar otras temáticas, otros temas más propios de la arquitectura, la idea de construcción, la idea de estructura, que son a la base, a fundamento, digamos, de la arquitectura, ¿no? Y siempre digo eso, precisamente en este equilibrio, en este continuo oscilar entre pertenecer y abandonar una relación contextual, entre lo específico y la propia autonomía del objeto arquitectónico, es donde residen nuestros trabajos, ¿no? Es donde reside nuestro trabajo y creo que es lo que siempre intentamos, es que los proyectos se asienten con una cierta naturalidad en el encuentro en entorno, como si fueran algo muy distilado, muy preciso, muy claro, que tengan esta naturalidad de inserción, como casi que trabajen de forma sencilla con el contexto, pero a la vez que descubran algo inesperado, ¿no? Algo un nuevo paso de una historia de un sitio, ¿no? Esto creo que son un poco las temáticas, que es, digamos, la grande temática que está un poco a la base de nuestro trabajo. Y los 3 proyectos de Suiza que han sido proyectos que se han hecho en un arco temporal bastante amplio, pero que se han acabado bastante, digamos, en los últimos años, son un reflejo de este modo de trabajar, ¿no? Cada uno, al final, es una pieza única, adaptada a unas condiciones contextuales, pero a la vez las 3 tienen un aire común, cierta voluntad, una cierta radical sobriedad que los guía, que está a la base del proyecto, ¿no? Y bueno, y con esta, ya me gustaría que un poco esta fuera la clave de lectura para entender un poco los trabajos que voy a presentar ahora, ¿no? El primer proyecto que terminamos en Suiza, también se dio la coincidencia que durante el último periodo nuestros trabajos principales han sido en Suiza, ahora estamos trabajando en muchos más sitios. Esto fue casi una cosa fortuita, no tanto buscada. El primer trabajo que terminamos fue el Museo de Bellas Artes de Chur. Aunque en realidad este fue el segundo que le tenemos tanto respeto. Entonces, para nosotros ha sido realmente un trabajo que nos ha hecho madurar mucho en muchos aspectos, en cómo entender el trabajo del arquitecto, en cómo llevar a cabo una obra, en cómo intentar que tenga una excelencia constructiva casi. El Museo de Chur es un museo bastante pequeñito, pero tiene una colección muy interesante. Casi toda está centrada sobre el expresionismo suizo, expresionismo alemán. Tienen obras, esta es una pequeña selección, obras de Kirchner, esta otra, Albert Müller, lo vemos aquí, y una serie de Giacometti, de los hermanos, digamos, de ambos. Todas, digamos, es una colección bastante homogénea, bastante bien estructurada. Y eso ha también guiado determinadas decisiones del proyecto. Esta es Villa Planta. El edificio nació como una villa para un importante comerciante suizo que importaba tejido desde Egipto. La construyó a mediados del 19, justo un poquito a las afueras del casco antiguo de la ciudad de Chur. Es un edificio que después se transformó y se convirtió en el Museo de Bellas Artes. Y el mismo edificio, en el 1982, fue reformado en parte por Peter Zumthor, que añadió los 2 jardines de invierno a los lados del acceso, esta zona de aquí y la otra, e incluso reformó el semisótano para transformarlo, para hospedar exposiciones temporales. Es un edificio bastante... Entonces, el concurso preveía la ampliación de este edificio. Villa Planta es un edificio singular, fascinante de algún modo, un poco extraño quizás. Es un edificio neopalladiano, claramente inspirado en la rotonda de Palladio, luego veremos la planta,
pero que tiene sorprendentemente un aparato decorativo en el interior, en los frisos, en las cúpulas arriba, orientalista, de gusto orientalista. Así lo quiso el antiguo propietario, o como lo entendió como un homenaje a Egipto, el país desde el cual importaba tejidos y que lo hizo de alguna manera, que hizo su fortuna, ¿no? Entonces, es un edificio un poco peculiar, ¿no? Un poco extraño, pero tienes estas dos características, ¿no? Fundamentales. Esto está explicitado porque a la entrada, por ejemplo, hay dos esfinges. Bastante sorprendente encontrarse estas cosas en pleno cantón de los Grisones. Alrededor de la villa, precisamente porque había crecido al lado, digamos, del casco antiguo, hay un pequeño jardín bastante reducido, populado por una serie de esculturas como románticas, pero es un espacio importante porque crea un cierto filtro, digamos, entre la ciudad y el edificio y rodea toda la villa. El interior es así, de gusto claramente ecléctico, a veces un poco, alguna sala un poco un pastiche, pero hay alguna sala donde este gusto orientalista, esta es una de las más bonitas, se declara de forma muy evidente, ¿no? De algún modo. Entonces, de algún modo, cuando empezamos el concurso, pareció evidente que teníamos que confrontarnos con este edificio que era casi la persistencia sobre la cual teníamos que trabajar por la futura ampliación. La planta del edificio, como decía algo, es organizada a través de esta doble simetría, claramente, digamos, revisitaba, digamos, las implantaciones más famosas, implantaciones palladianas. Entonces, cuando poco a poco esta idea de construir casi un edificio, podríamos decir, casi puro de algún modo, casi ideal, ¿no? Que se manifieste casi con una doble simetría, con un extrema rigor geométrico, ¿no? Así como este ideal casi guiaba las composiciones palladianas, fue algo que poco a poco se hizo presente y guió también nuestro proyecto de ampliación. Y también, entonces, poco a poco maduramos la idea. Esta es una imagen que sacamos nosotros con el teléfono móvil cuando fuimos a ver el edificio por primera vez. Nos encontramos en los altillos de Villa Planta estas dos figuras de Giacometti, una al lado de otra, que la estaba restaurando, ¿no? Entonces, poco a poco maduramos la idea también que el edificio quizás tenía precisamente que trabajar casi como un díptico de algún modo, algo hecho con los mismos materiales, con los mismos elementos, casi una persistencia, pero interpretado, digamos, de otra manera. Entonces, bueno, uno de los primeros croquis que hicimos empezaba a manifestar esta idea de trabajar, entender el edificio casi como una extrapolación de los elementos materiales identitarios de la persistencia y transformarlo a modo casi de díptico en el nuevo edificio. Por tanto, el edificio como muy, digamos, neoclásico de Villa Planta, que es representado por esta cierta idea de centralidad y de doble simetría, de algún modo estos mismos elementos son lo que luego pasas en la nueva ampliación. La misma idea de centralidad, la misma idea de doble simetría, de algún modo guía también la extensión. Los mismos caracteres identitarios, lo que nos hemos sencillamente encontrado en el sitio, como el escultor se encontraba los troncos para luego construir el dom, pues nosotros teníamos estos elementos que para nosotros eran importantes para tenerlo como base del trabajo. Intentamos resolver toda la ampliación con un proyecto extremadamente sintético. Siempre buscamos construir edificios sintéticos que sepan distilar, digamos, toda la complejidad que todos los proyectos tienen alrededor, constructiva, estructural, programática, contextual, etcétera, etcétera, y resolverlo con un elemento lo más sencillo posible, lo más claro posible, algo que tenga esta naturalidad, digamos, de inserción de la cual hablaba al principio. Este es un dibujo que nos gusta particularmente, ¿no? Porque es como
la suma, digamos, de un esfuerzo que se hizo para poder resolver todo el proyecto con los mínimos elementos. La geometría claramente extrapolada de la persistencia, es la geometría que conforma la nueva ampliación. Todo el nuevo proyecto se reduce casi a dos núcleos verticales, lo que están aquí, que contienen todos los elementos de comunicación vertical, de servicio, montacarga, técnicos, etcétera, etcétera, y después crean un vacío central y ya está. Entonces hay una voluntad casi reduccionista, ¿no? de tener efectivamente solo los elementos que realmente son necesarios al proyecto. Entonces, al final, el edificio, como siempre lo cuento, es, digamos, un edificio casi de matriz palladiana. Esto también se expresa luego en las salas, en las plantas de las salas expositivas, pero que fue luego caracterizado por una idea casi ornamental, que tiene que ver con esta idea, casi a este aparato ornamental que existe en la persistencia. Todo el edificio al final se construye como un gran bajorrelieve en hormigón tallado casi. Y ahí se da también otra relación interesante, porque esta idea de ornamento pasa a ser otra cosa en el momento que este elemento, esta celosía, permite luego también integrar elemento técnico, filtrar la luz, etcétera, etcétera. Entonces ya no es ornamento, es elemento técnico de alguna. Esta relación siempre nos interesa, creemos algo que es interesante trabajar con esta idea, incluso en la arquitectura contemporánea, ¿no? Para otorgar más significado a un elemento constructivo, ¿no? En este caso la idea del bajo relieve. Los mismos elementos de persistencia, el gran portal, una idea de centralidad, etcétera, etcétera, pues se manifiesta también en el nuevo edificio. Esta imagen lo declara claramente. Y lo que es interesante también, luego hablaré un poco más alrededor, el espacio muy importante también es el vacío que se deja alrededor de la pieza. Esta idea, el jardín vegetal que rodeaba Villa Planta, aquí se manifiesta casi como un jardín mineral, una especie de podio, de basamento, como un basamento casi de las esculturas que vemos ahí de John Jonasson, sobre el cual se deposita casi el nuevo elemento arquitectónico, ¿no? Y lo interesante era que los dos edificios de esta forma podían construir realmente una unidad urbana única, cohesionada, Villa Planta con un jardín vegetal romántico, el nuevo edificio que trabaja con los mismos elementos identitarios, rodeada por este jardín mineral, casi una zona de casi de exposición al aire libre. Entonces, realmente cuando visitas y cuando te mueves alrededor de estos edificios, ambos, cada uno con su carácter, con su identidad, pero conforman un conjunto urbano, ¿no? Ese es otro gran tema que a nosotros nos interesa, el hecho de conseguir siempre construir ciudad de alguna manera, nunca entender el edificio como algo completamente autístico de forma, ¿no? Más siempre tener una cierta conciencia que es parte de un entorno más amplio que es la ciudad. Esta imagen muestra claramente, yo creo que en esta imagen lo que más nos interesa quizás es precisamente este espacio vacío alrededor, este basamento que permite, digamos, que el edificio respire, que encuentre la justa escala, la justa relación con los edificios adyacentes y que construya espacio público, espacio urbano. Siempre los proyectos lo empezamos reflexionando alrededor del espacio público. Incluso los edificios como este del caso de Kur, que es extremadamente como riguroso, casi una pieza, un objeto que se deposita ahí, en realidad el proceso de creación, de ideación, siempre pasa por una reflexión de antemano acerca de cómo conformar el espacio público. Al principio comentaba que quizás nuestros edificios están guiados por una cierta sobriedad radical de algún modo. Son edificios muy naturales, muy sencillos, pero siempre hay una idea proyectual de cierta radicalidad que permite luego llevar a cambio el proyecto. En este caso, la gran apuesta del proyecto fue precisamente para poder conformar el espacio público, precisamente para poder hacer respirar el edificio en la ciudad,
invertimos el programa que se nos pedía. Las grandes salas expositivas, grandes, relativamente grandes, digamos, pero en comparación al sitio, están todas localizadas en los espacios bajo rasante, precisamente para hacer emerger solo los espacios realmente más públicos, zona pedagógica, los ateliers para niños, el foyer, etcétera, etcétera. Y esta sección muestra claramente, evidencia claramente esta casi radicalidad programática que tiene el proyecto. El foyer, que está contenido entre los dos núcleos laterales, otra cosa no es que una especie de pequeña plaza cubierta, que manifiesta de forma muy clara esta relación íntima con Villa Planta. Villa Planta es casi el alzado interior casi del foyer, ¿no? Entonces se manifiesta esta relación. Un pequeñísimo apunte. Sorprendentemente, este foyer sirve también como área de carga y descarga. Esto es algo como un poco sorprendente. Fue otra apuesta del proyecto, pero precisamente para poder reducir el footprint, la huella del edificio, crear espacio público, hacerlo respirar, buscar las justas escalas, propusimos de reducir, de encontrar sinergia programática. En este caso, aquí dentro, en este espacio, puede entrar efectivamente un camión para depositar la obra de arte. Esto permitió reducir, digamos, el edificio, compactarlo, tenerlo más denso de algún modo. De ahí también el elemento del falso techo, que en realidad es un grande dispositivo para que filtra de alguna manera todos los humos cuando esto sirve como área de carga y descarga, y que establece al mismo tiempo una relación con esta idea de bajo relieve que guía la fachada. Justo al lado aquí hay una gran escalera amplia, generosa, que permite llegar a los espacios inferiores. El primer nivel, -1, digamos, es destinado a la colección permanente. Todo está construido en hormigón, el espacio más público, y los espacios expositivos son mucho más neutros. Esto es otra vez de la vista de la escalera principal al cual se da acceso a las salas. Y esta planta muestra claramente cuanto comentaba al principio. Al final del proyecto se articula como una coordinada sucesión de salas, ¿no? Un dispositivo casi combinatorio, ¿no? Precisamente como lo hemos visto antes en Villa Planta o como en toda la obra de Palladio al final, que son esta serie de dispositivos de salas agrupadas entre ellas, ¿no? Y aquí creo que se manifiesta de algún modo. Esto permite tener esta relación con el edificio histórico, pero también crear un percurso de visitas de la sala muy claro. Y este nivel luego está conectado con el nivel inferior, digamos, de Villa Planta, el que fue rehabilitado por Zumthor. Estas son algunas imágenes de las salas, sala de alguna forma casi clásica, podríamos decirlo. Todas las salas, bien la temporales, bien la permanente, están conformadas con la misma materialidad, precisamente para responder a esta, digamos, homogeneidad de la colección permanente también. Tuvimos mucho trabajo, mucha atención al sistema de iluminación, precisamente para poder, una luz artificial, obviamente, pero por tener un sentido de estar cómodo dentro de la sala. Eso es algo que cuando se visita el museo, también para la generosidad de la altura de los techos, se siente de algún modo. Esta es la escalera de conexión con Villa Planta. Es interesante también ver cómo la relación con la preexistencia es extremadamente delicada. No hay ningún elemento de conexión, de alteración de la fachada del edificio, sino que se accede a ella por debajo. El nivel -2 está íntegramente dedicado a exposiciones temporales y es en realidad un gran espacio flexible, donde únicamente caracterizado por los dos núcleos verticales. Aquí el proyecto es solo estructura. Nada más, ¿no? Exprime claramente esta voluntad reduccionista, de síntesis casi, que este esfuerzo de reducir todo a pocas cosas que guía todo nuestro trabajo. Estas son algunas otras imágenes de este nivel, en este caso con la exposición temporal que se hizo por la inauguración del museo hace un par de años.
Estas son siempre algunas otras salas que pueden ser compartimentadas, divididas, puede ser un espacio único, etcétera, es extremadamente flexible. El trabajo de la fachada, de la materialidad, bien interior, bien exterior del edificio, ha sido un elemento clave en realidad. Desde el principio maduramos esta idea de tener casi este elemento, casi, como decía antes, de bajo relieve, casi ornamental, derivado del edificio preexistente. Entonces, todo el proyecto se construye en realidad a base de este detalle. Todo es en hormigón prefabricado, cada fachada está hecha por unos grandes paneles de hormigón prefabricado, como 6-7 paneles por cada elemento, trabajado con hacer esta especie de formel, no sé cómo se dice en castellano, excavada de 50 por 50, que es efectivamente el elemento que construye la fachada. Es brisoléis cuando es necesario en las salas expositivas de arriba. Hay una sala expositiva por jóvenes artistas. Es filtro para la teoría de restauración. Es elemento, digamos, que permite ocultar las reacciones, etcétera, etcétera. Es decir, es un elemento que como decir, que intenta, digamos, resolver todos los condicionantes técnicos que están alrededor del edificio, ¿no? Y también es algo que trabaja con la especificidad del sitio, en el sentido que es un elemento, desde un punto de vista técnico, tecnológico, extremadamente sofisticado. Lo pudimos hacer en Suiza precisamente porque está como a la vanguardia de los tratamientos del hormigón visto. En este caso, hay esquinas que llegan casi a menos de 1 centímetro en la parte, digamos, en la parte superior del bajo relieve, ¿no? Entonces, ahí también nos interesa trabajar. Cada proyecto también intenta aprovechar de alguna manera los conocimientos, las capacidades constructivas, técnicas que cada sitio mantiene. Esta imagen muestra la gran puerta de la carga-descarga que da acceso sorprendentemente directamente en el foyer, cuando es necesario, en los horarios obviamente cerrados del museo. Para marcarla, esto ha sido un elemento también capital del proyecto, precisamente para tener una cierta relación urbana. Quisimos recalcar de algún modo la importancia de este elemento trabajando una puerta en acero inox que sigue el mismo modelado de la fachada, una pieza extremadamente bonita, y que de alguna forma en el interior, digamos, dentro de este sistema extremadamente riguroso, conformado por una doble simetría, extremadamente preciso, que remite a esta idea casi ideal de las composiciones casi palladiana, marca de algún modo una disonancia, un elemento que distorsiona estas piezas y que explica también otras cosas, ¿no? Y que trabaja también bien, aquí se nota claramente este espacio mineral, este jardín mineral que declara la presencia de los casi 2/3 partes del museo bajo tierra. Anteriormente al Museo de Kur, habíamos hecho un concurso para el Museo de Lausanne, que participamos como jóvenes arquitectos. Tuvimos la suerte de poder participar en un concurso extraordinario con grandísimos arquitectos. Pudimos participar, lo hicimos y al final fue el primer proyecto que ganamos en Suiza y que ha marcado un poco todo el trabajo de estos últimos 8 años del estudio. El proyecto, un museo mucho más amplio respecto al Museo de Kur, tiene una colección muy interesante, es eminentemente centrada sobre la obra de Félix Vallotton, un artista importante de Lausanne, luego emigrado en Francia, con obras icónicas casi como su autorretrato, esta habitación. Pero en el curso de los años el museo ha ampliado su colección, ha ido adquiriendo obras de Giuseppe Pennone, como esta obra aquí, o de Pierre Soulages, por ejemplo, ¿no? Que RCR seguramente conoce muy bien, ¿no? Ahí habrá quizás en el futuro algunas salas dedicadas al pintor. Entonces, es decir, esto para decir que la colección de este museo es bastante más heterogénea respecto y amplia también respecto al Museo de Kur. Este concurso tiene una historia interesante que merece la pena comentar muy rápidamente. 10 años antes se había hecho ya un concurso para el Museo de Bellas Artes en la riva del lago Le Mans.
hubo un ganador, posteriormente hubo un referéndum popular que echó para abajo el proyecto. La ciudadanía de Lausanne no quería ningún edificio nuevo en el borde del lago, porque quería preservar el borde del lago, un espacio verde, natural. La administración de Lausanne fue extremadamente, digamos, con un cierto orgullo, recibió el mensaje y 10 años después promovió un segundo concurso para el Museo de Bellas Artes, pero de alguna manera redobló la apuesta. Seleccionó un espacio completamente opuesto a este espacio casi idílico sobre el borde del lago. Seleccionó este área que se ve aquí abajo en la imagen, pleno centro de la ciudad, al lado de las vías del tren, al lado de la estación, un área casi desconocida, completamente, digamos, llamámosla casi industrial, perdida en el medio de la ciudad, y apostó para construir en esta área no solo el Museo de Bellas Artes, sino también el Museo del Diseño, el Museo del Élysée, el Museo de Fotografía, un museo bastante importante que hay en Lausanne, para precisamente no solo construir un museo de bellas artes, pero sino dar forma realmente casi a un barrio de las artes, reunir ahí, reagrupar ahí los 3 museos principales de la ciudad y crear casi en línea con el área de los museos de Viena, una especie de nuevo, efectivamente, barrio para las artes, ¿no? Y la voluntad precisamente era opuesta a la anterior, era transformar un areal olvidado, casi, pero extremadamente central en la ciudad, en el nuevo corazón cultural de la ciudad, ¿no? Eso fue realmente una apuesta. Cuando nosotros participamos al concurso, se trataba efectivamente de diseñar el Museo de Bellas Artes, que era el museo principal, digamos, de los 3, pero a la vez y sobre todo también definir un master plan urbano que permitiera albergar ahí estos 3 museos. El área era un área muy grande, más de 2 hectáreas y medio, ocupada por diferentes edificios destinados al mantenimiento de los trenes, y uno de los elementos más importantes, más difíciles en realidad, era este edificio de 1911, que era el edificio más histórico que había esta parte, que no, de algún modo no tenía un gran valor arquitectónico, pero tenía una cierta, digamos, relación con el entorno. Quizá la pieza sobre la cual había que decidir qué hacer. Cuando esto era un poco toda la área ocupada por los edificios, entonces nos dimos cuenta que el proyecto al principio intentamos pensar en el proyecto del museo. Luego nos dimos cuenta que transformar, modificar el edificio histórico era extremadamente imposible. No se trataba de hacer un espacio para exposiciones temporales, sino un museo de bellas artes con ciertos condicionantes técnicos, etcétera, etcétera. Y también hubo un momento en que realmente entendimos que teníamos casi que anteponer una estrategia urbana, urbanística, antes de definir un proyecto arquitectónico, porque esto era un poco lo que se nos pedía. Entonces cambiamos de repente el modo de pensar en el proyecto, empezamos a pensar que la arquitectura tenía efectivamente ser casi marco o cornisa de lo urbano, una referencia clásica casi de los Uffizi, donde objeto arquitectónico, espacio urbanístico se funden, son casi todo lo mismo, no sabes dónde acaba uno y dónde empieza lo otro. Y en estos primeros bocetos de proyectos se nota que nuestra atención se empezó a centrar casi sobre este vacío central, el que permite guiar, casi crear un corazón público al proyecto. Entonces, dentro de esta masa, poco a poco se empezó a definir una idea casi de plaza alargada. Poco a poco esta plaza alargada empezó a conformarse casi como un muro casi que contiene, digamos, la ciudad que cae en esta parte de aquí, y el Museo de Bellas Artes empieza a definirse como casi de forma más independiente, como un gran límite que protege este nuevo espacio público, ¿no? Y este último croquis lo evidencia claramente. Los 2 museos al fondo, el Museo de Bellas Artes que define este límite, y todo gira precisamente casi como los Uffizi, de una
forma, digamos así, ideal, alrededor de esta gran explanada que puede efectivamente dar continuidad a la plaza de la estación que justamente se abre en esta parte de aquí. Y después de unos cuantos meses de trabajo resolvimos todo con nuevamente una extrema simplicidad de alguna manera. Los 3 museos, la gran explanada que representa el corazón casi del proyecto, que de repente se liga a la plaza de la estación dando continuidad a lo urbano. Posteriormente hubo fases de proyecto en cual esta idea todavía se distiló todavía más, cambiaron un poco el programa del Museo del Élysée, el Museo del Design, se condensaron en una única pieza. Esta parte solo se conformó como un muro construido y esto es al final el master plan definitivo. Otra vez, un proyecto extremadamente complejo, en un área extremadamente complicada en el centro de la ciudad que se resuelve solo con 2 sencillos elementos, ¿no? Un poco como en el caso de Curvo, obviamente a otra escala, ¿no? Hay una voluntad de tener una cierta, de insertar en el momento de casi que cuando los ves parece casi natural, casi obvio. ¿Por qué no se nos ha ocurrido hacer así antes, ¿no? Pero precisamente creo que resolver lo complejo con una intervención lo más sencilla posible, pues es precisamente creo que es el valor a veces de nuestras arquitecturas, o por lo menos lo que intentan hacer. Posteriormente, una vez, digamos, definida esta estrategia urbanística, la idea del museo nació casi de forma sencilla. Empezamos a entenderlo casi como un gran muro habitado, esta idea de límite entre el mundo ferroviario y el espacio público nuevo que se abre en la otra parte. Un gran muro habitado que se asienta, así como los grandes fábricas históricas de la estación, de otras que se asientan a lo largo de los trenes, pues lo mismo hace el nuevo museo, casi como un nuevo, casi como una otra infraestructura, de alguna manera, que esta imagen lo representa claramente. Esta otra imagen representa claramente esta idea de límite entre el mundo de los trenes y la nueva explanada que permite efectivamente construir este nuevo barrio para las artes. Es un edificio de gran escala, pero a pesar de la gran escala se inserta con extrema naturalidad. Esta es una vista desde la plaza, cuando durante todavía las obras siguen con los otros museos, al cual hubo un segundo concurso y ahora lo está construyendo Aires Mateus. Cuando nos aproximamos, la gran explanada aquí pues empieza a tener presencia, un edificio extremadamente abstracto, y al final lo que intentamos construir era un edificio que pueda preservar casi la atmósfera de este sitio. Es un edificio casi, podría definir el proyecto del museo casi como un edificio industrial, una gran fábrica industrial, construido integralmente en ladrillo, un edificio casi hermético de algún modo, que però sorprendentemente cuando se entrará es un edificio inundado de luz cenital, luz para los otros lados. Otra vez esta voluntad de trabajar con lo específico, con el carácter casi de un entorno, pero preservando una cierta autonomía formal. Entonces, digamos que un grande edificio al final se entiende como un grande container para las artes, ¿no? de algún modo. Esta es la vista opuesta que manifiesta la relación con el edificio de la estación que está al fondo, el trabajo de los exteriores que todavía está en ellos. Este edificio, como decía, eminentemente hermético, riguroso, construido con esta serie hacia el lado norte, digamos, con esta serie de lamas en ladrillo muy densas que permiten de dar forma, digamos, a esta nave industrial, pero a la vez actúan como brisolets para las grandes aberturas. Este edificio eminentemente hermético sí no es, porque detrás de este filtro, en realidad, el proyecto es hacia norte, hacia la plaza, extremadamente poroso, extremadamente abierto. La relación con la persistencia fue un tema de proyecto clave, de algún modo. Decidimos, precisamente por poder definir una estrategia urbanística, demoler parte del edificio de 1911, pero aún así intentamos, digamos, una relación con la persistencia se puede dar no solo a través de un mantenimiento integral de un edificio, sino también se puede
dar a través del mantenimiento una serie de fragmentos, de alguna manera, que pueden preservar una cierta relación o dar continuidad a una cierta historia. Entonces, de esta manera, pues preservamos un elemento, quizás el más importante, el más significativo del elemento de la nave histórica, y este pequeño fragmento de la preexistencia pues, se ha transformado en elemento compositivo capital del nuevo museo. Hacia los trenes, el edificio es un edificio hermético, también para que así lo exigía la normativa para poder proteger las obras de arte, y sobre este fondo neutro destaca, digamos, la figura de la preexistencia, que no es un elemento, digamos, anecdótico, sino que es un elemento capital, porque precisamente de allí nace luego la planta del edificio, de ahí nace el nuevo foyer del edificio. Estas son otras vistas del lado hacia los trenes. Para el otro lado, la gran nueva espacia pública, el filtro de las lamas, un edificio mucho más abierto, mucho más poroso. Luego lo veremos desde los interiores. Esta idea de preservación, que no es solo vertical, también es horizontal. Trabajamos para preservar gran parte de los suelos interiores de estas naves de los 60, de los 70, que se han transformado como pavimentos del nuevo espacio público. Este gran edificio de casi 150 metros de largo se construye en Peine a base de una serie repetida de núcleos estructurales, y este edificio de la preexistencia que aparece aquí marca, digamos, el comienzo del foyer que se injerta por ahí. Toda la planta baja contiene los usos más públicos, el auditorium, el foyer, el auditorium, la cafetería y el otro tipo de programa. Entonces, este elemento que para nosotros era el más significativo, esta gran abertura orientada al sur de la nave industrial, fue utilizada luego para construir alrededor de ella el nuevo proyecto y utilizarla como elemento efectivamente compositivo principal del nuevo foyer. Esto es el foyer de acceso, que toda la altura del edificio, con luz cenital, un edificio extremadamente, un espacio extremadamente, ¿cómo decirlo?, sobrio a la vez, pero expresivo. Cambia con la luz, cuando entra la luz del sur aquí, que es una de las únicas puntos, bueno, hay dos aberturas sur, esta y otra que veremos posteriormente, que cambia con la luz del sur, que entra, extremadamente, un espacio que creo que merece la pena visitarlo para, segundo que aquí, para poder entender la escala. Voy un poco más rápido. Se instala una obra de Pennone, Luce y Ombra, que trabaja con la idea, digamos, de la luz que cae de allí. Todo está revestido en una especie de marmorina, un estuco que trabaja la zona más pública, el café, el auditorium, una sala expositiva per jóvenes artistas en la planta baja, todos relacionados con la gran plaza pública enfrente. La sección transversal que muestra el foyer, luego el edificio muy pragmático, por un lado exposiciones temporales, por otro lado exposiciones permanentes, y otro corte, que lo veremos aquí, que permite crear un loop. Alrededor del foyer, los sistemas de accesos verticales en los niveles superiores, escaleras que cortan casi todo el edificio, es un contracampo del mismo espacio. La planta superior, como decía, muy pragmática, que al final divide las áreas temporales con las permanentes. La idea, digamos, del foyer, que es el elemento que gobierna al final, que organiza toda la planta. Los espacios públicos son trabajados con esta materialidad en los pequeños vestíbulos antes de llegar a las salas. Cuando se llega a la sala se cambia la materialidad, allí cambia, utilizamos madera precisamente para poder, digamos, hospedar esta colección bastante heterogénea del museo. Sirve bien para obras contemporáneas, de obras de arte contemporáneas, pero también obras clásicas, digamos, que el museo tiene en la colección. La primera planta, un espacio más íntimo, más bajo, 4,5 metros de alto, digamos. Estas son fotos de la primera exposición. Las ventanas a norte que reciben luz del norte filtrada, digamos, por las grandes lamas en ladrillo. Y al fondo de la primera planta hay esta nueva escalera que corta por entero
el edificio, que permite establecer una relación entre la futura plaza que se abrirá aquí, donde estarán los otros museos, el elemento urbano, digamos, más urbano, y la geografía, las vistas sobre el lago que se abrirán cuando uno, digamos, sube y llega en la parte de arriba. Esta escalera no es solo una escalera, es un pequeño auditorium que sirve para exposiciones, pequeñas presentaciones para los niños, etcétera, etcétera. Un contracampo, digamos, desde el que se verá ya la futura plaza de los museos. Precisamente la relación entre lo urbano y la geografía se manifiesta a través de este corte, digamos, en fachada, que es el único que sobresale de la línea de las lamas. Los otros están todos ocultos, digamos, en segundo plano. La parte de arriba expresa claramente de nuevo esta voluntad sintética. Solo hay 5 núcleos que organizan toda la longitud del edificio. Otra vez, construcción, estructura son como extremadamente, digamos, ligadas de forma muy íntima. El elemento más importante, la cubierta que filtra la luz cenital, un elemento técnico muy sofisticado. La dificultad es que el edificio orientado este-oeste tenía que recibir luz del norte. Un edificio que permite también, bueno, digamos, a nivel de sostenibilidad, tiene todo un discurso, pero que no da tiempo a explicarlo. Y al final estos son los espacios superiores, bañado, en este caso son con luz artificial, pero bañado por luz cenital. Este gran elemento estructural son casi más de 20 metros de ancho. Esta es una sala de 600 metros cuadrados. Es un elemento extremadamente liviano, extremadamente ligero, que oculta, digamos, casi el esfuerzo técnico para poder construirlo. Otras imágenes de estos espacios superiores, que al final funcionan casi como lucernarios independientes. Todo está construido en ladrillo, las lamas se asientan sobre un zócalo de hormigón in situ y sorprendentemente este ladrillo es un clinker. Es un clinker que tratamos de una forma específica para poder, digamos, tener en la superficie un baño, digamos, como de cal para poder dar uniformidad a la fachada. El requerimiento del clinker a razones económicas, de coste, pero también para poder mantener las condicionantes técnicos altísimos que nos requerían por parte del cliente. Y al final las lamas que acaban el edificio hacia el cielo, grandes elementos prefabricados de ladrillo que, digamos, termina el edificio hacia el cielo. El último proyecto, lo comentaré muy rápidamente para no alargarme demasiado, es el último proyecto que hemos hecho en Suiza. Es la Academia de Danza de Zúrich. Se localiza, digamos, a lo largo del río Limmat, en la parte, digamos, aquí a sur está el lago. Esta es un área extremadamente interesante, es al límite, digamos, fuera del casco antiguo, un área semi-industrial, puede decir, que está sufriendo un proceso de cambio muy interesante. El edificio se asienta aquí, justo al lado de esta pasarela peatonal. Estas son algunas imágenes que sacamos al principio. Manifiesta un poco este contexto, un contexto donde conviven, un poco heterogéneo, muy interesante, edificios como del 19, industriales o artesanales, nuevos edificios industriales en la parte de atrás, silos, edificios contemporáneos, desde una torre de Guillaume, estas dos, y esta es infraestructura. El río en este lugar está cruzado por una serie de pasarelas, del puente del tren, otros elementos a lo largo del río que construyen este mundo casi de infraestructura que cruza el río. Esta es otra imagen del puente. El solar justamente aquí a la derecha. Las torres, silos que al final son los silos por el grano por el trigo que estaban construyendo, la infraestructura del tren y, por ejemplo, hay un edificio muy bonito para el baño de madera, muy largo, una de las zonas muy populares en Zúrich para hacer el baño en el río, un edificio muy bonito en esta parte de aquí. De alguna manera el proyecto nos interesaba que conviviera con este ambiente, que viviera, digamos, que encontrara estos elementos, que trabajara con estos elementos que nos encontramos, las infraestructuras, estos elementos
digamos, filigranado que se extienden a lo largo del río. En estos primeros croquis se nota esta voluntad de entender el edificio no tanto como un objeto que se deposita ahí, sino casi de dar continuidad a este fronte urbano que se abre sobre el río, hecho de infraestructura, de elementos horizontales, de baños, etcétera, etcétera. Entonces, la apuesta del concurso precisamente fue no tanto construir un objeto en este caso, sino construir una topografía que fuera cuanto más pública. Era un área muy interesante, pero en una parte, digamos, también un poco degradada, un poco, digo peligrosa, porque en Zurich nada es peligroso, pero digamos, el paseo a lo largo del río era una zona un poquito, digamos, degradada. Por eso intentamos entender el proyecto como un sistema aterrazado, que puede ser completamente público, peatonal, en la cubierta, en esta primera terraza y al fondo. Al final, el proyecto, igual, digamos, como los baños, igual como las infraestructuras, conforma este casi zócalo, este basamento sobre el cual se asientan los edificios históricos, ¿no? Y precisamente, igual que las infraestructuras que cruzan esta área, intentamos resolverlo casi solo construyendo una estructura. Efectivamente, esta gran estructura a modo de pórticos que conforma la totalidad del proyecto. Y al final lo que hace el proyecto es construir, dar preeminencia al espacio público, conformar un paseo en la cubierta, en el primer nivel y a lo largo del río, en esta parte de abajo, y crear casi una especie de escenografía urbana, digamos, alrededor del río, ¿no? Igual que el puente, igual que los baños al otro lado. Y una de las apuestas del proyecto, luego veremos, fue precisamente invertir el acceso a la Tanzhaus. Este es otro edificio de la Tanzhaus al cual se accede por la calle posterior, pero lo que nosotros precisamente para poder dar vida y recuperar esta área, decidimos que el nuevo foyer, el nuevo vestíbulo de acceso fuese a este nivel, en la parte más baja del edificio, precisamente para invitar la gente a bajar hacia el río y poder reutilizar y dar uso público al paseo a lo largo del río. Esta idea de escenografía urbana también se manifiesta claramente en horas más tardías, cuando el edificio luego se ilumina y trabaja con los reflejos en el lago. Hay dos elementos muy importantes del proyecto que lo caracterizan y constituyen la razón de ser del proyecto. Todo el proyecto era realmente construir solo una estructura. Es una estructura, entonces, este es el detalle de la, digamos, llamamos de la columna, de algún modo, que tiene esta forma para poder enganchar la carpintería directamente al hormigón, sin ninguna capa intermedia, y tiene esta forma para poder, digamos, solventar todo puente térmico, en algún modo. Entonces, es realmente intentar construir un edificio que vuelva casi a los fundamentos técnicos de la arquitectura, solo estructura y carpintería, no hay nada más. Esto fue, digamos, un proyecto realmente experimental, costó mucho en Mebarón porque hay otro proyecto que utilizan, algunos pocos proyectos que utilizan este sistema constructivo, pero casi siempre como revestimiento o en algunas partes, digamos, de los edificios. Aquí en realidad intentamos efectivamente utilizarlo como elemento estructural, ¿no? Y esto quizás es el experimento que hicimos. La geometría de esta especie de columna se debe en parte a este sistema constructivo. Es algo que este material tiene poquísima resistencia mecánica. El hormigón es un elemento aislante, pero tiene muy poca resistencia. Por esto reducimos la luz, digamos, entre las columnas en la parte de arriba y para minimizar también la armadura, pero también permite, luego veremos, para poder minimizar el acceso de luz natural en las partes altas, tenerlo más abierto en las partes bajas y luego para que este sistema casi de diagonales formalmente entrara en relación con este mundo casi infraestructural de la infraestructura metálicas que cruzan el río. Entonces, los elementos, las paredes verticales están hechos con esos sistemas, los horizontales son con hormigón tradicional, porque este hormigón no puede funcionar en horizontal.
Entonces, todo está hecho con estos sistemas. Y el otro elemento realmente pionierístico, diría, porque no existe proyecto que trabaja de esta manera, es lo siguiente. Toda esta fachada mira sur. En Suiza hay una ley de, digamos, que tiene que ver con la eficiencia energética, que obliga que todo edificio público tenga protección solar hacia sur para poder efectivamente tener un edificio cuanto más, digamos, pasivos de algún modo, ¿no? La arquitectura suiza casi de edificios públicos o institucionales de los últimos 10, 15 años en realidad está eminentemente caracterizada por este elemento. Siempre hay, el gran esfuerzo es cómo filtrar la luz, cómo proteger, etcétera, etcétera. Esto iba totalmente a añadir algo al edificio, iba totalmente en contra de esta voluntad de reducirlo casi a sus propios fundamentos, ¿no? Construir su una estructura. Entonces hubo un momento que propusimos a la ciudad de Zúrich utilizar sorprendentemente la vegetación para utilizarlo como dispositivo de protección solar. Esto fue algo que le descolocó al principio. No existe un edificio que funcione de esta manera, pero de repente le propusimos por qué al final una planta, un elemento arbóreo, precisamente lo que hace es filtrar, proteger la luz, incluso térmicamente funciona muy bien. Y esto incluso permitía relacionarse con la vegetación que ya está enfrente del edificio, que aquí parte ha sido removida, parte será replantada en el futuro. Entonces, al interior de esos elementos propusimos un sistema de hiedras, de algún modo. Constituimos un grupo de estudio con ingenieros, agrónomos, físicos que trabajaron en relación con la universidad, con la ETH, en Zúrich para efectivamente descubrir si este sistema funcionaba. Y finalmente, después de años de discusiones, se llevó al cabo e intentamos hacerlo. Entonces, al final es un sistema efectivamente que utiliza lo vegetal como dispositivo técnico para poder proteger la luz. Esto no es un detalle menor, es algo absolutamente capital en el proyecto. Se estudiaron 6 distintas especies arbóreas, esas plantas, digamos, autóctonas del lugar. Se estudió la floración de las flores y el periodos de floración de las flores y de las hojas en función del año para poder proteger más o menos el interior. Y es que, bueno, es un poco después, digamos, cuando estos elementos empiezan a crecer. La idea, efectivamente, es que el edificio, digamos, irá un poco cambiando con las estaciones. Durante el verano estará completamente florido y en realidad esta capa, este estrato vegetal protegerá, aislará el interior. Durante el invierno, pues dejará entrar la luz y calentar los espacios interiores. Esto es un dispositivo, digamos, técnico, pero también que permitirá ir fundiendo esta estructura con esta vegetación que se abre delante, ¿no? Y al final el edificio será casi colonizado por la vegetación. La sección, y ahí termino, muy pragmática, está escalonada para permitir organizar los diferentes programas, pero también para poder dar aire, digamos, al paseo en la parte de abajo. En la parte superior está el jardín, la zona administrativa y los estudios para danza en la parte inferior. El jardín, otra vez superior, es un jardín extremadamente natural, intenta casi hacer desaparecer el edificio y fundirlo en estas, digamos, líneas verdes a lo largo del río. El primer nivel inferior ocupado por la zona administrativa, que se abre la terraza. Esta es la terraza, una terraza pública, con la vegetación en las fachadas, los espacios interiores que abren directamente a la terraza pública, completamente construido en hormigón. Estas son algunas vistas. Aquí se empieza a entender el porqué de estos elementos inclinados que conforman una especie de, que no es ni una columna ni una ventana, el acceso al nivel inferior donde están los estudios. La sección es así también porque permite hospitar el gran estudio de danza, el principal, digamos, el teatro de algún modo, ¿no? Y el foyer.
La planta inferior, que es la más significativa, el foyer es un elemento muy alargado que sigue todo el paseo, que da continuidad, digamos, al espacio público exterior, como en el caso de Lausanne, en el interior del edificio, y luego se abren los espacios de danza en del otro lado. Esta es una de las vistas más importantes cuando la gente se acerca al edificio. Es importante pensar que este paseo era un paseo residual, ahora efectivamente es una zona pública, el foyer se abre en esta parte filtrados, digamos, por estas secuencias de columna, y esto es el foyer, un espacio que realmente cambia con la luz del sol, que entra de sur, filtrada por la vegetación que lo protege. Aquí no se puede ver en un vídeo, pero es un espacio muy sugestivo porque va cambiando con la luz del día. Otro contracampo, pequeño bar, los estudios pequeños, el gran estudio, el estudio principal que recibe luz de la terraza superior, las paredes de contención inclinada que sirven acústicamente también, otra vez el estudio, y al final la nueva, digamos, edificio sentado ahí, que aquí se descubre otra vez la relación con las infraestructuras. Y aquí termino, pues otra vez muchas gracias por la invitación, un placer poder compartir con vosotros estos días de workshop. Muchas gracias, Fabrizio. Muy interesante lo que has planteado. Me ha hecho gracia porque en el último proyecto aparece la torre aquella en el fondo de Gigon y Guyer. Y justamente vuestro primer proyecto que has presentado en CUR me hizo pensar en la Kunsthaus de Kirchner, el Museo de Kirchner en Davos, ¿no? Además porque tiene una colección parecida, ¿no? Tiene Kirchner, tiene ese arte expresionismo alemán, ¿no? Y por esa luz indirecta lechosa, ¿no? Me ha parecido que tenéis ahí una afinidad, ¿no? Y por otro lado, tu último proyecto, el de la Tanzhaus, me ha hecho pensar en Nervi, ¿no? También el del centro, el del Museo Cantonal, no, sobre todo el último, el Tanzhaus, me ha hecho pensar en este tema de las estructuras que son de hormigón de Nervi y que son la estructura en sí misma, ¿no? En el que el hormigón tiene como materia esa presencia desnuda, ¿no? Que vosotros también utilizáis. No sé si es una referencia vuestra, pero me ha recordado de alguna manera así de lejos, ¿no? De ese tema de la escultura, del hormigón desnudo, ¿no? Y que esa limpieza de lo que es el sistema constructivo respecto al espacio, ¿no? Sí, luego el tema del zócalo he visto que aparece tanto en la Tanzhaus como en CUR, ¿no? Eh, el zócalo como para articular un espacio urbano, en el caso de CUR más para sobrelevar la obra que es un objeto, y en el caso de la Tanzhaus un zócalo urbano, ¿no? Otro tipo de zócalo, pero que también es un zócalo, ¿no? Es como una interpretación de este tema para articular el espacio público y la relación que se tendrá desde lo urbano hacia el objeto que estáis planteando. Así que también muy interesante. Y bueno, pues estos tres museos son una obra estupenda que habéis hecho. Bueno, yo creo que tú has apuntado alguna cosa interesante. Efectivamente, el Museo de Kirchner de Guyen Guyer es quizás una de las mejores obras suyas, ¿no? Sí, efectivamente. Creo, bueno, yo diría que es su mejor obra, de algún modo. Es un edificio muy contenido, donde el trabajo con la luz, por ejemplo, es muy sofisticado, de algún modo, estos grandes linternas, digamos, ¿no? Ellos trabajan de otra manera. Y es cierto que es un proyecto al que hemos mirado, sobre todo para pensar cómo trabajar la luz en el Museo de Lausanne, por ejemplo, ¿no? Y también porque es un proyecto muy sintético, es bonito el cambio de materiales que utilizas, ¿no? Entonces, esto que es una obra de la suya, creo, muy interesante. La relación, bueno, la idea de, digamos, estas estructuras de Nervi, ¿no? En este caso no por la Tanzhaus
en Zurich no fuera una relación directa, pero sí que había una manifiesta voluntad de, como dices tú, de desnudar el edificio. Creo que el proyecto de Zurich es un proyecto de los tres quizás el más experimental, de algún modo. Hay que entender efectivamente que es solo hormigón, no hay filtros, no hay brisolés, es solo vegetación. Eso en realidad es poco la terminación quizás de un recorrido que hicimos, que pasó primero por Cours de Lausanne, de efectivamente de llevar a lo hueso del proyecto, ¿no? Es solo una estructura, obviamente digo estructura, podríamos llamarlo columnata casi, ¿no? Porque no es una viga en este caso, ¿no? Apoya de algún modo, ¿no? Pero sí que trabajar con un monomaterial, solo hormigón, resolver todo lo condicionante técnico y sobre todo crear una cierta atmósfera especial en el interior, que las imágenes es difícil contarlas, pero el filtro de la luz del sur a través de la estructura filtrada por la vegetación no es solo para conformar una atmósfera, un ambiente, sino también responde a toda una serie de otros condicionantes, ¿no? Esta voluntad de dar significado a cada elemento de lo construido, ¿no? Y eso creo que es un proyecto que nos ha costado mucho, pero que creo que desde un punto de vista conceptual representa efectivamente quizás un nuevo paso para nuestro trabajo. Y lo que comentas del Zócalo, pues nunca lo había visto así, pero efectivamente me parece todos los tres trabajos trabajan con esta idea, ¿no? En el caso de Lausanne y Cours es más la idea de zócalo casi constructivo para apoyar el ladrillo, para apoyar los prefabricados en algún caso. Pero quizás es la voluntad también de hacerlo así para poder de alguna manera objetualizar el proyecto, ¿no? De darle, darle este peso, digamos, siempre nos gusta trabajar con masa, con peso, con gravedad, de asentarlo, digamos, en la tierra, de modo de solventar las irregularidades, etc. Y lo cierto que Zúrich al final es un zócalo en sí, ya no hay objeto arriba, los objetos son las persistencias y todo el proyecto se convierte en zócalo, ¿no? Entonces es un modo bonito también de ver una transición de un proyecto a otro, ¿no? Sí, 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 efectivamente, porque también con este trabajo que habéis realizado de lo vegetal, ¿no? Es como que hay una transformación en el proyecto, ¿no? Desde el jardín mineral que vemos al principio y que deviene de pronto en un jardín que ya invade la fachada, ¿no? Es decir, el primer proyecto es una escultura que se distancia de la naturaleza mientras que este ya se quiere integrar en el fluir del río, en lo verde como lo suave, ¿no? No, En claro, con esta especie de, llamémoslo como podio mineral, ¿no? Que está o jardín mineral que rodea el Museo de Cours, efectivamente respondía a una situación muy urbana, ¿no? Digamos, alrededor hay construido una calle, hay otros edificios, entonces realmente nos interesaba hacer respirar el edificio, ¿no? De algún modo, ¿no? Y darle casi aire para un poco, casi independizarlo del otro lado. La situación en Zúrich es diametralmente opuesta, ¿no? Lo que se trata es construir una fachada sobre un río que ya tiene casi una cornisa vegetal que mueve a lo largo de todo el río casi, ¿no? Y entonces nos interesaba que el edificio perteneciera a este límite verde de algún modo, ¿no? Y de ahí de esto estamos muy, muy contentos de haber conseguido utilizar lo vegetal, la vegetación, las plantas autóctonas, etcétera, etcétera, como dispositivo también de protección solar. Por ejemplo, al final el edificio tiene uno de los más altos estándares bueno, es un Minergie Pieco, para quien lo sepa, que es como el top en cuanto a digamos, sostenibilidad energética, un edificio completamente reciclado, el 80% del edificio es reciclado. Entonces, hay todo estos condicionantes que después son capaces de dar técnicos que pero se transforman en algo emotivo casi por el proyecto, ¿no? Y eso es lo bonito, creo, del proyecto. bueno, pues
agradecemos mucho tu conferencia y bueno, esperamos que en otra ocasión ya pueda ser aquí en Olot. Y Claro, esto me encantaría, esto es una cita pendiente. Este año había aceptado con mucho gusto para poder visitaros allí, que tuve la suerte de coincidir con Ramón y Carmen en otras ocasiones. Me hacía mucha ilusión poder estar allí, pero bueno, la situación es lo que es, así que espero que a lo mejor más adelante haya más ocasiones. Sí, así que aquí damos entonces las gracias por tu conferencia y cerramos esta conferencia que compartimos a nivel global con todos nuestros espectadores.